Es el mejor programa de opinión, análisis sin comparación, punto de vista en cada rincón, lleva la comunicación, diálogo de altura sin parar, opinión. ¿Qué tal, ecuatorianos? Gracias por estar en sintonía de Punto de Vista. Queremos recordarles que nos están amplificando en la zona norte del Ecuador, en la provincia de Cotopaxi, gracias a Radio El Sol. También pues nos pueden ver a través de Sol TV, canal 45 para la provincia de Los Ríos, sistema TV Plus, ¿no? También en la provincia de Chimborazo, también en la provincia de Tungurahua nos pueden observar a través de este medio de comunicación en la zona. Todo esto es la zona norte, la zona o sierra central, podríamos decirlo de alguna manera, de el Ecuador, ¿no? También pues no se olviden que también nos pueden ver. Ellos tienen otra cablera también que con el cual pues podemos llegar a través del canal 84 para las provincias de Cotopaxi y Tungurahua. Todo esto por el sistema ATV Cable, ¿no? Y el canal 45 para la provincia de Los Ríos. Canal 45 para la provincia de Los Ríos, sistema TV Plus. Una serie de medios de comunicación digitales, Global TV, Café RTV, Bairito Barrio Noticias también nos amplifica, la página oficial de Punto de Vista, Spondylus TV, Visión Informativa Ecuador Santa Elena, se llama la página que nos está amplificando también, y el medio de comunicación Más TV. A través de Radio Salinas nos pueden seguir en toda la provincia de Santa Elena, todo lo que el norte de Guayas y el sur de Manabí. También pues a través de Café RTV en la provincia del Oro. En la provincia del Oro, también allá en la capital bananera del mundo, en la ciudad de Machala, también nos pueden amplificar a través de la potente señal de RTV. Y por supuesto, una de las emisoras más importantes del puerto principal, como es Radio I99, ¿no? Ahí nos pueden escuchar cubriendo todo lo que es la perla del Pacífico, más de 3 millones de personas a las que llegamos a través de Radio I99. Una de las emisoras más prestigiosas del puerto principal. Saludos cordiales, también nos pueden amplificar a través de esta señal. Bien, mis queridos amigos, ahí estamos entonces, a ver si es que me confirman, si es que ya está si le pegan una llamadita por teléfono, por favor, a nuestro amigo Abraham Gonzalo Segarra Murga, que me envía, ahí a ver, le paso a John Jairo, ahorita ya está un enlace Zoom que él nos ha pasado, ¿no? Más bien. Bueno, ahí tenemos entonces para ver si es que podemos engancharnos. Ya se encuentra con nosotros el doctor Marcos Hacho López. Estimado doctor, muy buenas tardes. El Ecuador le saluda. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a quienes nos dispensan con la sintonía a través de Radio Salinas y nos observan por las diversas plataformas sociales. Esto es Punto de Vista, un espacio de opinión y último día laborable. Iniciamos en un proceso de descanso obligatorio por vacancia, por feriado. Empieza hoy día viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Nos estaríamos viendo hasta el próximo día miércoles, Fernando, ya del mes de noviembre. Ya del mes de noviembre. Y por ahí también vamos a arrancar con el feriado de la provincialización de Santa Elena, ¿no? El miércoles volvemos a actividades, el jueves tenemos actividades y el día viernes seguimos con la vacancia, con el feriado, ahora por la provincia de Santa Elena. O sea, y la próxima semana vamos a tener 2 días nada más. 2 días laborales. Dos días nada más vamos a tener. Vean ustedes de labores. ¡Viva la patria!, decía Dala Bucaram. Nosotros somos puro feriado, ¿no? Nada más. Oiga, está bonita permítame decirle, esa leva está bien bonita. Me deja tranquilo que le guste solamente la leva, doctor. La leva nada más he dicho. Ya tenemos, ya está con nosotros el ingeniero Abraham Gonzalo Segarra Murga. Lo habíamos anunciado y va a estar con nosotros el día de hoy. Estimado ingeniero, por favor, muy buenas tardes. El Ecuador le saluda, a ver si ya está en la sala Zoom. Ay, Dios mío, ahí está. ¿Cómo está, ingeniero? ¿Cómo le va? Qué gusto. Excelente, muy buenas tardes y noche a la vez. Qué lindo verlos a ustedes.
laborando en esa prestigiosa radio. Muy añorada, ¿eh? Muy añorada porque hacía mis recorridos, me recordaba que hacía mis recorridos a veces electorales por ahí. Gracias por la invitación. Siempre encontró un micrófono abierto para usted, ingeniero, el cariño de siempre. Bueno, el momento que está viviendo el Ecuador ahora, pues con el tema de la consulta popular, solamente quiero hacerle una pequeña consulta con respecto al paro, no sé si decirle provincial, local, al fracasado paro de la CONAIE. Uniprovincial. ¿Cuál es su punto de vista, este triunfo del presidente Noboa contra la CONAIE? ¿A qué se debe ese triunfo? ¿A qué se debe que ganó Noboa? ¿A qué se debe que perdió la CONAIE? ¿O si es que en verdad hubieron ganadores y perdedores en esto? Un breve análisis desde su óptica, desde su punto de vista. Gracias por la pregunta importantísima. Gracias, abogado Marcos Hacho, quien fue también mi profesor en el Seyeri, y ahora está en una bonita cancha. Y Fernando, qué bien, ¿no? O sea, sabemos que esta radio siempre se preocupa por los destinos, no solo locales, sino provincial y nacional. La pregunta va de cajón porque realmente tenemos un presidente que por lo menos se amarró bien los pantalones. Es importante que el subsidio que viene desde la época del triunvirato, de cuando los militares Guillermo pasaron Rodríguez esa Lara. barrera de la desgracia, Guillermo Lara, Guillermo Rodríguez Lara, el general Guillermo Bombita, Rodríguez Lara. el reconocido. Oye, yo me acuerdo bien porque era niño, pequeño, no sé si... Año 72, pues, Claro, oye, yo me asomaba en el balcón en Sucre y Chimborazo y veía militares siempre rondando las esquinas. Yo no sé qué ahora que ha pasado, que ya no hay ningún militar, pero bueno. Ahora solamente quedó el disco rondando tu esquina, nada más. Ya los militares ya no. Julio Julio Jaramillo. Bien. Oiga, pero lo importante es esto, ¿no? O sea, que tantos presidentes como los he escuchado a ustedes siempre, el subsidio no era negociable para los sectores. De pronto decían que los millonarios eran los que se llevaban el subsidio, que los millonarios ya saben quiénes son, pues, ¿no? Ahora son los dueños de las minas, también de la situación de las personas que se dedican a actividades ilícitas para crear de pronto sustancias líquidas como la sólida, como son las drogas. Pero eso es lo que realmente se ganó un punto, al menos se ganó un voto de confianza de mi parte, porque el subsidio era repartido a diestra y siniestra, pero no había focalizado. Ahora lo ha focalizado. Primero, no sé si se dieron cuenta, lo focalizó, fue a dar dinero acá, dinero allá, cuando o sea, no tenían cómo ya ahora reaccionar. Y apenas de pronto no bastaba un sándwich, no bastaba una colita, pero ya se vieron complicados porque ya había también, el gobierno había hecho una bonificación. Entonces ahí viene ya el cambio de pronto de percepción, ¿no? Y muy bueno porque también tuvo tomó decisiones drásticas y no se dejó amilanar por nada de ese asunto. Es más, si vio que estaba cerrado, se fue, atacó un convoy. Oye, yo te soy honesto, yo teneré. Dice uno, H, pero no la H es la que se drogan, ¿no? Ya. Pero lo importante es eso también, ¿no? Que a mi capital, Quito, no me la tocan. Yo me voy a donde estaba donde era el origen del paro. Y no, ellos no iban a destruir su ciudad, pues. Imagínate. Ahí también fue estratégico, compañeros, abogados, que realmente yo me le saco el sombrero también a la toma de decisiones, porque también es joven, y un joven como que se arriesga más,
le digo también por experiencia, ¿no? En mis tiempos, en mis tiempos mozos, y ustedes también creo que han hecho lo mismo. No, no, hablé Sin por usted embargo, nomás. pero es importantísimo, ¿no? Estimado Abraham, en este punto le voy a dar paso y la bienvenida también a nuestro querido amigo, panelista y compañero aquí de esta mesa de opinión, el doctor Marco Hacho López, también para que salude a la audiencia y salude a nuestro invitado. Estimado doctor, muy buenas tardes. Abraham, qué gusto volverle a ver a través de esta vía. Para quienes nos dispensan con la sintonía o recién se conectan al canal de Radio Salinas, Punto de Vista, el señor ingeniero Abraham Segarra Murga se autodefine como asesor de más de 750 tesis con una efectividad del 100% a nivel nacional. Es máster en la profesión que él ejerce, a quien tengo el gusto, reitero, de conocerle, de contar con su amistad, y es un referente en la provincia de Santa Elena. Forma parte de una familia muy prestigiosa, la familia Segarra Murga. Su tía, su familia fue doña Mirta, una excelente compañera de trabajo, profesora del colegio Dr. Luis E. Avilés, que él acudió al llamado del Señor, pero su recuerdo y sus enseñanzas siempre estarán con quienes compartimos la enseñanza, y alguien como usted, Abraham, que fue nuestro querido alumno. En ese sentido, Gracias. En ese sentido, Abraham, le invito a usted y a Fernando a ver si pasamos al análisis propiamente de lo que está sucediendo en el Ecuador. Fíjese, de aquí nomás a 15, 16 días, todos los ecuatorianos vamos a acudir a las urnas para decidir si vamos o no por la vía de una asamblea constituyente. Pero dicho sea de paso, mi querido Abraham y el doctor Fernando Muñoz Márquez, no conocemos aún a qué vamos. Sabemos que vamos a una asamblea constituyente, pero usted, Abraham, ¿conoce cuáles son los cambios aquí a los que vamos a llegar? Bien, gracias, doctor, por la pregunta y a los que nos están sintonizando a través de Radio Salinas. Sabemos que cuando hace unos 17 años, hace 20 años, nomás eran 3 poderes en cada estado y en todo el mundo. Y no sé por qué aquí vinieron con el cuento, porque así es el cuento del socialismo, y pusieron 5 poderes. Y yo veo que es un poder, ese no, para mí no resalta mucho el control social y participación ciudadana, es que tiene que elegir a ni sé cuánto, y hasta ahora no eligen nada. Ahí están las noticias, miren, y todo eso. Y también el otro, el CNE, que antes era, digamos, una institución como otras, y daba resultados, pero ahora también es el control electoral. Muy bien, Abraham, y de hecho usted ha tocado 2 puntos principales que forman parte de la actual Constitución y que obviamente hay críticas, hay observaciones, pues el trabajo político que estos grupos han realizado dejan mucho que desear. En ese sentido, no sé si me ayuda producción, el presidente de la República, mire, ya nos da pistas de los cambios que quiere introducir. Como pista 1, Fernando y Abraham, ahí dice, la reelección indefinida es un no. El presidente dice que solo 8 años máximo en el poder. Significa que el presidente o cualquier otro aspirante a la política va a ejercer un periodo y se lanzará a una sola reelección. No más reelecciones, simplemente una sola en su periodo. ¿Cuál es su punto de vista, Abraham, sobre esta propuesta del gobierno? Mira, nosotros, yo soy creyente de que hay relevo en el liderazgo. Un líder no se puede mantener mucho tiempo.
Bueno, 2 periodos quizás para poder resolver algunas estrategias y metas políticas, ¿no? Está Para las dentro de lo políticas normal, de lo públicas. aceptable. Fernando, ¿No? ¿estás de acuerdo Normal. tú con... Pero hay muchos que ya se quieren mantener 20 años, luego se van a prefecto, luego se van a alcalde, y luego se van a diputado. O sea, cuando te das cuenta, sale con $5,000 de pensión. Lo que pasa es que, Abraham, en el caso de presidente de la República, Sí, digamos está que está bien, bien. 8 años, Está bien, 8 no, años. ya indefinido no, porque Ahora si no, vamos a los tendríamos gobiernos. bastante ahí. A los gobiernos seccionales. El problema de los gobiernos seccionales es que esta gente quiere permanecer en el poder porque 8 años se hacen 16 años. De ahí se va Ya. otro, ¿Me 16 años entiendes? en asambleísta. No, y te digo más, 8 años se hacen 24 años, porque primero vas por la alcaldía, ¿no? Entonces te quedas 8 años en la alcaldía. Luego tienes que renunciar para irte a candidatizarte para la prefectura. Entonces vas a la prefectura y ahí te quedas 8 años más. Tienes el chance de quedarte 8 años más, ¿no? Entonces renuncias a la alcaldía, dejas un guachimán de alcalde y ese guachimán te anda pagando la campaña electoral, te pone artistas, tarimas, te pone regalos, camisetas, gorras, tomatodos y todo lo que tú quieras, ¿ya? Y te hace la campaña electoral y es la fuente de financiamiento de ese candidato, y ese candidato va a otra instancia, a otro puesto que es la prefectura. En la prefectura se queda 16 años, 8 años más. Ya van 16 años, ya son 8 años más. Y luego de la prefectura ya no tienes a dónde más irte, ya a la alcaldía ya no, ¿no? Entonces, se va a Quito. Entonces se va a Quito a la Asamblea Nacional, ¿ya? Se va a Quito a la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional te quedas 8 años más, ¿no? Entonces ya son 24 años. Entonces es prácticamente una generación, Abraham. Toda una vida. Es toda una vida dedicada a la política. Entonces yo digo, para los gobiernos seccionales, está bien, 8 años, ok, correcto. Pero de ahí que una persona haya cumplido su reelección de 8 años, no podrá, digo yo, no debería poder candidatizarse para ningún puesto de elección popular hasta que pase un periodo, debe descansar un periodo. Con eso se garantiza que no va a dejar pues el guachimán que le va a pagar la campaña electoral de prefectura o de asamblea o ¿me entiendes? Porque si no, esto se convierte en una industria política. Y entonces los nuevos líderes no tienen opción, pues los jóvenes no tienen opción, porque ya están tomados pues en el. Entonces siempre es difícil, ¿no? Porque tú dejas a un guachimán y el guachimán también ya le gustó la cosa, pues ya le gustó el poder, entonces ya comienzan las disputas, ya comienzan los problemas, los que andaban de arriba para abajo, que eran inseparables, ahora ya ni se hablan, entonces ya no se quieren. Y que yo te llevé al poder y que por ahí yo te puse, yo te saco. Entonces todas estas cosas ya comienzan. ¿Qué opinas tú de que debería, para los gobiernos seccionales, ¿no? Para descansar un periodo, ¿no? Quien ya estuvo su reelección, descansar un periodo sin estar en ninguna actividad política y después de un periodo regrese sí con su plata, con lo que quiera regresar? ¿Tú qué dices, Abraham? Sí y no comparto esa situación porque por lo mismo, ¿dónde vamos a creer en los líderes que se están formando actualmente en las universidades? Estamos escuchando a personajes jóvenes ahora, pero tampoco no es para que ellos también se perennicen en los puestos, sino que una sola elección popular, porque es de servicio. Pero tú dijiste sí y no. ¿En qué sí y en qué no? Por eso te estoy diciendo sí y no. ¿Por qué? Porque si tú no relevas a los líderes, porque cada vez también la generación va actualizando hasta en conocimiento.
Correcto. Hay muchas estrategias. Bien. Eso de que suspender un periodo también es hipocresía, discúlpame, Fernando, porque es continuidad. Y si no le cortas de una vez a un líder que ya fue alcalde y vuelve a ser efecto y vuelve a ser asambleísta, y le vas a cortar el periodo, o sea, no, solo una sola elección como puesto público. Que sí, que es buen servidor, que dice, no, solo una vez, porque hay mucha Tú eres más gente. radical, pues entonces. Es que no soy radical, yo sí he formado líderes. Hay mucha gente que está formando ahora líderes, que forman líderes, son los jóvenes, pero no lo forman con criterio. ¿Ya? Doctor Hacho, ¿cuál Eso- es su punto de vista con respecto a esto? Vamos a ver, profesor, ahora sí enséñeme. Ahora vamos a ver. Efectivamente, mira, como bien dice Abraham Segarra, un periodo de 4 años no es suficiente para buscar un cambio. La política ecuatoriana requiere de un trabajo constante, inclusive debe existir una ley, como en Perú, aquí cerca nomás existe, la continuidad de la política pública. Por más que entre un gobierno de izquierda, entre un gobierno de derecha, la continuidad de la política económica debe seguir. No es como aquí en el Ecuador, pues, se va el presidente de izquierda y el que viene deroga todo, propone sus propias leyes. Ahora mismo están proponiendo una constitución propia para efectos de ver el cambio. Y este tipo de cambios trastoca la continuidad. Entonces, lo que debe existir es, sí es cierto, un periodo con una reelección inmediata. Ojo, si es que en el primer periodo hace bien las cosas, se ganará la confianza del pueblo para que lo reelijan. Máximo una reelección. Y hasta ahí llegaste. Yo inclusive, Fernando. Pero ahí renuncia 6 mesitos antes para irse a la prefectura. Yo inclusive, Fernando, soy de la idea de que cumplió 2 periodos, ya no pueda volver a ocupar ese cargo público. Pero Claro, eso está estipulado ahora. Eso está estipulado ahora. No entiendo cuál es el cambio ahí, Marco. 2 periodos. Dos Pero periodos. por eso la constitución, pues vamos a cambiar la constitución. Y se va a ocupar otro cargo público. Ya, pero otro, pues. Eso es un derecho. Pero no puede renunciar inmediatamente, sino posterior a un Claro, a un dejar periodo. un periodo. Es lo Así que yo digo. Un periodo, descansa un periodo. No volver al mismo puesto. Al mismo puesto no, A otro, pero después de un periodo. pero después de un periodo. Es lo lógico. Es lo lógico. ¿Qué Sí. dice usted? No lo comparto, ya les digo. ¿Por qué no comparte? Porque ¿dónde Ya, usted dejan dice los que ya líderes? no vuelva. Usted dice que ya no. Ya Ya dos no periodos. vuelvan, o sea, solo 8 años en cualquier puesto donde que él quiera servir. Ok, correcto. O sea, de ahí no hay más. Y es verdad lo que dice el abogado, Hacho. En otras partes es así. Solo se va a servir al Estado, a lo público. Si comete algún acto de corrupción, No Fernando, puede tú volver sabes, nunca más. primero hay la glosa, que hay el peculado. No, tú cometes y se comprueba, como le comprobaste una vez, entonces hay que tomarle una foto al compañerito para que le compruebe. No, ya muerte civil, muerte política. No hay elección nunca más para ese señor o para aquellos que estén involucrados en actos de corrupción. O sea, porque si no, todas las veces va a estar, soy alcalde, peculado, tengo glosa, y otra vez voy a ser candidato, y todavía voy a ir al asambleísta para que me perdone ahí la Contraloría y hacer algún chunchullo. Su comentario ustedes. Bien, en ese orden de cosas, producción si me ayuda, la pista número 2. Dice el presidente, adiós a la Corte Constitucional, en su lugar funcionaría una sala dentro de la Corte Nacional. Al respecto, gracias. Al respecto, mi querido Fernando Muñoz, ya hemos tocado este tema. De acuerdo al criterio del presidente de la República, la Corte Constitucional será eliminada y pasará estas facultades a la Corte Nacional de Justicia, que creará una sala especializada con fines únicamente constitucionales. Su punto de vista, mi querido Abraham. Bueno,
sabemos que muchas políticas públicas emanadas por este gobierno han sido truncadas por la Corte Constitucional, pero es porque afín a un partido político. Porque si tuvieran criterio, como lo escuché una vez a Enrique Herrería Bonet, creo que se llama es constitucionalista de la Corte, es que así debe de ser, o sea, uno debe tener criterio jurídico para poder buscar un equilibrio, pero no irse a una situación que, por ejemplo, voy a emitir un decreto para atacar a los GDO y de pronto dicen que no. Entonces, y ahí viene la circunstancia. Al delincuente sí podemos sacar, no le podemos sacar la cara, pero al militar que sí le queremos, lo queremos que captura, le enseñamos la cara. O sea, no entiendo ahí. ¿Por qué esa Corte Constitucional mandó abajo muchas políticas públicas recién el año pasado, que ya se estaba arreglando todo? Y es por eso, porque realmente hay personas, hay interesados en apoyar todavía a mucha gente corrupta, a mucha gente que está apoyando a ciertas circunstancias negativas. Y este mes pasado, si usted vale la acotación de que hubo cualquier cantidad de muertos aquí en la provincia. Y eso tenemos que también que toquen un tema muy importante. ¿Y por qué se da toda esta situación? Pero sí, las investigaciones salen, pero ¿cuándo se señala que realmente hay culpables intelectuales, culpables directos? Solo saben que salen capturados y no sabemos si los jueces los dan libres. Bien, es importante, Fernando, nos ayudes con tu punto de vista. ¿Tú crees que estaría bien, ganamos independencia, eliminando un organismo constitucional y transfiriendo estas facultades al sistema judicial con facultades constitucionales? Lo que pasa es que, mira, ahorita en este momento la Corte Constitucional es omnímoda. O sea, es un poder absoluto, es un poder total, ¿ya? Entonces, ¿y qué pasa si ese poder lo tuviera el presidente de la República? Si fuera el presidente de la República le dijéramos que es un dictador, pues. Así es. ¿Ya? Entonces, pero no lo tiene el presidente de la República. Si lo tuviera la Asamblea Nacional, diríamos que es una aberración la Asamblea Nacional con todos los poderes. Pero no lo tiene la Asamblea Nacional, lo tiene la Corte Constitucional. ¿Por qué? ¿Por qué lo debe tener la Corte Constitucional? Entonces, esa es la interrogante que a veces yo me hago. ¿Por qué cuando lo tiene el presidente es un dictador? ¿Por qué cuando lo tiene la Asamblea es una aberración? ¿Y por qué cuando lo tienen, ¿cuántos jueces son? Sí, creo que son 9 jueces. De la Corte Constitucional son 9 jueces. 9 jueces. ¿Por qué 9 jueces. Cuando le das ese poder 9 personas. 9 personas, a 9 personas. ¿Por qué le das a 9 personas? ¿Por qué tienen ese poder tan absoluto de encima personas como todos nosotros que en algún momento nacemos políticos, dicen, ¿no? El hombre nace político. Nosotros tenemos nuestras afinidades políticas y todo. Le das a 9 personas el poder omnímodo y que no haya poder superior. Y lo que es peor, que nadie los pueda tocar, nadie los pueda juzgar, nadie los pueda supervisar. No sé hasta qué punto sea positivo tanto poder en tan poco espacio. Ya, sí, estoy de acuerdo, pero 9 jueces integran la Corte Constitucional, ¿estamos de acuerdo? Si estas facultades pasan a la Corte Nacional de Justicia, se va a crear ahí la sala especializada de jueces constitucionales. Si sabes, mi querido Fernando, que una sala especializada de lo penal integran 3 jueces, una sala especializada de lo civil lo integran 3 jueces, una sala especializada de lo contencioso administrativo lo integran 3 jueces. Ahora, una sala especializada de lo constitucional lo van a integrar 3 jueces. Es decir, de 9 jueces pasamos a ese poder omnímodo de 3 jueces constitucionales. Hay mucha tela que cortar al respecto, mis queridos amigos. Por eso es que yo te digo, o sea, como jurista, cuando tú
administras justicia, pero esa justicia influye en lo político, entonces comienza a desviarse el objetivo principal de la Corte Constitucional, que es velar por el respeto a la Constitución. Entonces, mira lo que pasó ahora último en esta pugna que tuvo el presidente de la República con la Corte Constitucional. Ya, para aprobarle el tema de la consulta popular. O sea, después de todo lo que pasó, después de todo lo que se dijo, primero dijo que no, todo le negaba, hasta que por último, ante la presión, dijo que sí. Entonces, sabe como que dijo que sí porque, ellos tenían que decidir si se hacía o no se hacía. A ese punto se expuso esta actual Corte Constitucional. Encima tildada de correísta, encima tildada una corte constitucional que obviamente al tener la sospecha de que hay un favoritismo o un partidismo, ya se pierde la confianza constitucional. No sé si usted ha escuchado, mi querido doctor Marcos Hacho, cuando usted recusa a un juez y le dice usted, he perdido la confianza en usted, señor juez, lo recuso por la Constitución. Entonces, porque se pierde la confianza en el juzgador. Pero eso no le puedes decir a la Corte Constitucional. Ellos no tienen en ese momento control alguno. Porque no tienen control alguno. Entonces, yo a lo que voy es a cuál es... hasta qué punto es beneficioso que haya tanto poder en tan pocas personas. Así es, y esto es para el análisis, mi querido Johairo. Eso es lo que motiva, ¿no? Entremos a la pista 3 que el gobierno ya nos anticipa. ¿Cuál es la pista 3 del gobierno? Dice, vamos a ver. Ahí está, los derechos de la naturaleza se quedan. Esta parte es muy interesante, mi querido Fernando y Abraham Segarra Murga. Salgamos. Los derechos de la naturaleza se quedan. Vamos a ver. Es importante las políticas públicas del medio ambiente porque resulta que ahora, si yo voy a cierta parte, encuentro que hay talas de árboles, hay un número de basura, ¿no? O degradación al medio ambiente. Es importante que nosotros tengamos responsabilidad por la casa grande, pero no con el cuento de la papa, como la Pachamama. Bien. Ese es cuento, eso para mí es cuento, porque sí tenemos que respetar toda nuestra propia casa, la casa grande, porque ahora ya nos hablamos de territorio, de nacionalidades, que ya no puedes entrar tú de pronto con la señal hacia esa comunidad porque tienes que pagar impuestos y todo eso. No. Dejémonos de cosas. Este es un solo Ecuador, un solo territorio. Así lo dice la Constitución y desde pequeño me enseñaron eso. Entonces es importante que ya nosotros como ecuatorianos respetemos la Constitución y todas esas comunidades, por favor, también, el Estado nos educa. Aquellos que antes de pronto no teníamos educación, teníamos que ir hasta Guayaquil. En mis tiempos tenía que ir a Guayaquil y no estudié en el tiempo que era oportuno, pero a los 35 años me vine a graduar porque la universidad estuvo aquí. Pero ahora ya tengo educación, ya puedo defenderme, ya puedo, como dice, ir a una asamblea de pronto a promover ideas. Pero cuando no teníamos conocimiento, solo iba el hijito del político que se educaba y permanecía por siempre en esos puestos políticos. Al respecto cabe... Es respetable el criterio, yo respeto también el criterio de ustedes. Fernando y Abraham, cabe hacer un pequeño preámbulo a esta frase que hace el presidente. Dice, los derechos de la naturaleza se quedan. Mira, en el año 2008 que se aprobó la actual Constitución, se crearon derechos. Ahí consta en la Constitución. El agua tiene derechos. La naturaleza tiene derechos. Pregunto, ¿cuál es el cambio
con este concepto de la Constitución del año 2008, donde se introdujeron estos nuevos derechos, el mundo entero dijo que la Constitución del Ecuador es una de las más modernas del mundo. Pero ahora va mi pregunta. Se está explotando el sector minero, se está explotando petróleo indiscriminadamente. El gobierno inclusive está bombardeando a los túneles donde sacan el oro, donde sacan la plata, donde sacan el cobre, porque la explotación minera contamina el agua. Se dice, están contaminando el agua, están yendo contra el derecho del agua, están explotando las entradas de las minas de oro, porque contaminan la naturaleza, pero no están defendiendo ni el agua, ni están defendiendo la naturaleza. Lo que están defendiendo es evitar que se lleven el oro aquellos contrabandistas. Entonces, no se respeta ni el agua ni la naturaleza. Lo que están es defendiendo el oro, claro, la riqueza. En ese sentido, doctor, en ese sentido, y en este caso específico que usted habla, sí, se están defendiendo efectivamente porque hay intereses económicos de por medio. Fuertes. Ok, correcto. Pero si hay un acierto en esta Constitución del 2008, casualmente es el tema de haberle dado a la naturaleza derechos, pero a nivel constitucional. Sí. Porque antes, ¿por qué digo esto? Porque antes, cuando habían problemas, eran problemas de tierra, eran problemas de la propiedad, de quién tiene el derecho sobre tal cerro o quién tiene el derecho sobre tal río. Ya, entonces, eso era lo que se discutía antes, ¿ya? Pero no se discutía el derecho al ecosistema. Entonces, cuando esta Constitución le da derechos a la naturaleza, ¿ya? Lo pone en otro parámetro legal. Entonces, cuando era el problema de tierra, cuando era el problema de propiedad, entonces tú, ¿a dónde tenías que ir? Al juez de lo civil, a hacer respetar un juez. Pero el juez no podías poner una acción de protección, por ejemplo. ¿Cómo podías poner una acción de protección por un área verde o por un río? No podías poner una acción de protección porque no era constitucional, pues. ¿Me entiendes? Entonces lo tenías que pelear vía civil, ¿ya? Pero ahora, como ya hay un derecho, entonces tú dices, a ver, no, se está afectando el derecho del ecosistema en este punto, en este cerro. Ese cerro está protegido por la Constitución. Entonces, si tú haces algo, ya puede actuar la Corte Constitucional, el juez constitucional, puede actuar para la defensa de ese, lo que antes no había, y no hay en ninguna constitución del mundo, solamente en la Constitución ecuatoriana, a los que se le ha dado a la naturaleza derechos, pero se le ha dado derechos a nivel constitucional, porque en otras legislaciones la naturaleza tiene derechos, pero tiene derechos de leyes secundarias, no de una ley superior, doctor Hacho. Muy bien, Fernando Muñoz, correcto, es cierto. Esa loma que tú dices, ese cerro, tiene derechos que están plasmados en la Constitución, pero mira lo paradójico. Ahora nomás hace poco, Cuenca se desvió a las calles a protestar para defender el agua. Pregunto, si esos derechos están plasmados en la Constitución, ¿por qué el gobierno? ¿Por qué la Corte Constitucional no defendieron esos derechos? Esperaron a que el pueblo se levante, a que proteste, para ahí recién permitir que se respete. Sí, a ver, tú me pones el problema, yo te pongo el derecho. Sin la Constitución no pudiera un juez constitucional actuar, no pudiera abocar conocimiento, lo que se dice el aboco del conocimiento, porque no está dentro de su competencia. En el momento que tú le das un rango constitucional al derecho, entonces ya el juez constitucional ya puede abocar conocimiento y ya puede decidir. Ahora sí podemos decir por qué la Corte Constitucional no actuó, por qué nadie puso una acción de protección contra eso. ¿Me explico? Entonces veámosle la parte jurídica. El problema es particular. Pasó acá, mañana pasará en otra provincia, pero es inacción. O sea,
ahí yo culpo de inacción al que se creía con el derecho de hacerlo. Porque obviamente el árbol no te va a hacer un escrito y no te va a poner una Obviamente acción. que no, No, obviamente. pero la gente, Las sí autoridades. pero la autoridad, las el autoridades. alcalde, el prefecto, el director de medio ambiente, el director de... Aquí mismo en Santa Elena lo que pasa, tenemos un cerro maravilloso y lo estamos dinamitando. Ese cerro tiene un derecho. No hay quien defienda a ese cerro, el tablazo. No hay quien lo defienda. No hay quien defienda. No hay quien ¿Y defienda. ahora el cerro quién va a Tablazo. defender la represa también? Pues si no se han enterado que se está vendiendo hectáreas allá alrededor de la represa. Porque ahora sí está la vía, la perimetral. Nadie se da cuenta. Yo también te conmino a Radio Salinas que también hago la investigación y pongas también, Fernando, los drones. Los drones. Claro, pues que no solamente es aquí, ¿no? Es allá también. Y recuerda que eso fue maravilloso tener esa represa y es lindísimo cuando yo voy por allá. Pero lamentablemente ya quiere pertenecer a una sola persona. Claro, correcto. Es lo que me he enterado. Vamos con el otro en el punto, en siguiente honor al orden, tiempo. Producción, pista número 4. La Constitución sería corta y fácil de comprender con máximo 180 artículos. A este respecto cabe explicar, la actual Constitución tiene 444 artículos normativos que encierran conceptos, derechos y principios. Si hablamos de reducir de 444, ayúdame Fernando con tus matemáticas, la mitad de 444 son 220. 222. Si hablamos de 180, es menos de la mitad. ¿Qué significa esto? Que esos 180, 200 y pico de artículos que se van a eliminar implica eliminar derechos, eliminar principios. Sí, pero los puedes trasladar a la normativa legal. Pierden el carácter de constitucionalidad. No, Pierden. pero Porque mientras pasarían a ser a ver, leyes. te pongo un ejemplo. Por favor. Ya, la comunicación, ¿Ya? que te habla el artículo 66 de la Constitución. La Constitución te dice que la comunicación es un derecho. Cuando te dice la comunicación es un derecho, ya lo estás poniendo en rango constitucional, ¿ya? Y se ejercerá, puede decir, te pongo un ejemplo, ¿no? Y se ejercerá en las maneras y en las formas en las que indique la ley. O sea, la ley la va a regular. Pero ya pones el principio de que la comunicación es un derecho constitucional. ¿Cómo la vas a ejercer? ¿Qué la vas a ejercer? Ya lo tiene que normar el reglamento, la ley que se haga para la ley orgánica de comunicación, el reglamento de la ley orgánica de comunicación y toda esta cuestión. Entonces, pero no puedes hacer lo que hace ahora la Constitución, que dentro de esos 444 artículos te encuentras como, imagínate, la ley dice, en el artículo 66 dice, la ley protegerá la imagen y la voz de la persona. La honra. Ya, el derecho a la honra. Si una persona es agraviada en un medio de comunicación, podrá pedir espacio en el mismo horario y del mismo tiempo y si es posible con el mismo periodista. O sea, todas estas, ahí tienes te doy ahí 3 artículos nada más, 3 puntos, que los puedes hacer a través de la ley, pues. Y de hecho, la ley orgánica de comunicación también te dice, es un copy-paste de lo que hicieron del 66 de la Constitución y lo pusieron en la ley orgánica de comunicación. Entonces, si ya te dice que la comunicación tiene un derecho constitucional, pero que lo norme la ley, vas bajando 3, 4, 5, 6 artículos. Y así con otras leyes, porque hay, discúlpame, pero hay capítulos que parecen reglamentos, pues. Sí, señor. Parecen reglamentos. Sí, señor. Entonces, y no puedes poner normas suplementarias a nivel constitucional. Y hay un artículo, Fernando y Abraham, que la actual Constitución, como bien lo dices, es procesalista. ¿Por qué? Porque el artículo 11, numeral 3 de la Constitución, dice claramente, los derechos y garantías constitucionales son de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier autoridad pública o judicial. Como saben que la Constitución es procesalista
Y tú bien lo pones como ejemplo. Por ejemplo, dice el derecho de réplica, que será entrevistado en el mismo espacio, la misma hora, el mismo tiempo, el mismo entrevistador. Cuando ese artículo bien puede estar en la ley de comunicación como una ley secundaria. Simplemente se pondría la comunicación es un derecho Es un constitucional. Punto. Y te En forma coges general. en la parte de derecho constitucional, coges la parte de derecho constitucional, o sea, de derecho a nivel constitucional, pero la parte normativa de cuánto tiempo en el mismo espacio, yo pienso que ya esa es una norma. Yo pienso que por ahí vamos aclarando cómo se van a eliminar esos artículos normativos. Claro, lo que pasa es que cuando un susodicho se puso a negociar los bonos del Estado, acuérdese mi querido Abraham, ¿no? Se puso a negociar los bonos del Estado y le sacaron la imagen y la voz, entonces dijeron, esto se nos va a armar un relajo, mejor ahora que estamos cambiando la Constitución, pongamos esto para que nadie saque la imagen y la voz. ¿Pero qué hicieron? Terminaron defendiendo a los delincuentes, ahora no se les puede tomar una foto, ahora no se los puede exhibir en cámaras de televisión, por eso es que le sombrean la cara, o le ponen una capucha, le cubren el rostro para que no den la cara, porque dice la Constitución que debe defender la imagen. Y también el nombre, entonces también le cubren el nombre, solamente te dicen Abraham C, ¿no? Abraham S, Fernando M, Marco M, Marco J. J. Ya, entonces, sí te das cuenta, ¿no? Entonces, pero el policía que está exponiendo su vida, la vida de su familia, la vida de sus amigos, él sí sale pues a dar la cara y sale a explicarle a la ciudadanía en qué condiciones se cogió al delincuente, al pillo, que lo tiene al lado y lo tiene cubierto con una capucha porque no le puede decir ni el nombre, no le puede decir. O sea, imagínate hasta qué punto la Constitución protege a estos delincuentes. Vamos. Una Constitución que hay que cambiarla urgente. Bien, vamos, producción. La pista 5 que el gobierno ha dado dice, la posibilidad de una asamblea bicameral queda definitivamente fuera de contexto. Muchos tratadistas, muchos constitucionalistas han hablado de que se aproveche el tiempo y las circunstancias y que la Asamblea Nacional se divida en bicameral, el Senado y la planta alta. ¿Qué significa esto? Que hay asambleístas de dos niveles. Diputados y senadores. Diputados, senadores, asambleístas en dos niveles. El primer nivel conoce el proyecto, lo aprueba y lo manda a revisión del Senado, que sería el nivel más alto, para que le dé su aprobación. El gobierno ha indicado ya como una pista que este sistema no será instaurado, que seguirá existiendo la unicameralidad como actualmente existe en la Asamblea Nacional en el Ecuador. Mira, el tema del sistema bicameral de diputados y senadores, que algún momento lo tuvo el Ecuador, me parece que tuvo. Sí, tuvo hace mucho tiempo. Tuvo hace mucho tiempo, pero en la actualidad, en la jurisprudencia actual, en la normativa legal actual, eso está más apegado, si podríamos decirlo de alguna manera, a los estados que son federales. ¿Ya? Cuando tienes un estado federal en donde cada estado maneja su propia reglamentación, entonces, y de hecho los estados, por ejemplo en Estados Unidos, ¿no? Tienes la Cámara de Senadores y cada estado manda un representante, o sea, hay una equidad en la representación en la Cámara, en la representatividad que se da, hay una igualdad, digamos, es equitativo la repartición del poder allí. Entonces, una trata los problemas constitucionales a nivel de la gran nación que es, y los otros de los diferentes estados que componen. Pero la pregunta salta a la vista, Fernando y Abraham. De instituirse esta bicameralidad, pensemos que se aprueba, aunque el presidente dice que no está de acuerdo. De instituirse esta figura, ¿cómo los ecuatorianos podríamos elegir asambleístas en dos niveles? Cuando en este último ejemplo tenemos asambleístas que recién están o han terminado un bachillerato, que no
Lo único que nos demostró en esta última elección es que los ecuatorianos no sabemos elegir. Aún no tenemos la madurez política para elegir asambleístas de un nivel, mucho menos de un segundo nivel. Bueno, ahí puedo poner mi criterio, ¿no? Cuente. En el sentido de que la Constitución actual dice que a los 18 años puede ser candidato y tener también que tiene que tener una edad antes de 30 años para ser candidato también, completar en las listas. Eso para mí no, tiene que ver, es una situación de liderazgo preparados, certificados en el sentido de hacer un servicio comunitario en el liderazgo y poder intervenir y ser elegidos para poder otorgar esa asignación de asambleísta, porque también tienes que tener hasta procedimiento parlamentario. O sea, yo no puedo irme a la asamblea a quedarme dormido. Tengo que tener un procedimiento parlamentario, tengo que tener corte, tengo que tener hasta educación, hasta respeto a mis compañeros. Entonces todo eso va a la formación en ciertos niveles que hemos visto. Muy bien, Abraham. En honor al tiempo y las cosas van avanzando, tenemos la pista número 6. La elección de autoridades del Estado pasará a la Asamblea Nacional. Con esto, mi querido Abraham, se cumple lo que usted criticó o comentó al inicio del actual Consejo de Participación y Control Social. Se le resta esta facultad, se resta esta función del Estado y estas facultades pasan al actual o a la Asamblea Nacional para que sean ellos los que elijan, como siempre en forma histórica, como siempre ha sido la Asamblea Nacional la que elijan a las principales autoridades de control en el Ecuador. Su punto de vista. Claro. No, sí, ahí es importantísimo porque se manejaba antes el Ecuador así. Sin embargo, cuando viene este tipo y encuentra un controlador que le podría tapar todo, era mi compañerito, era mi amigo, ya ahora ya no lo conozco. Entonces, no, eso, lo importante es que ahora esta asamblea tenga que elegir autoridad solamente hasta máximo 6 años. Es mi criterio. Muy bien, Abraham. Y tenemos como última pista que nos dio el presidente de la República. Mire lo que dice, y aquí yo voy a poner el dedo sobre la llaga. Dice, los bienes incautados del narcotráfico serán para atender al sector social. Ya, hasta ahí, como un enunciado, estoy de acuerdo. Pero acojo las palabras del doctor Fernando Muñoz Márquez, que acabó de decir, la Constitución no es procesalista. Y eso de pedir que en la Constitución conste que los bienes que se incauten pasen a beneficio del Estado, eso puede estar en la ley, eso puede estar en el Código Orgánico. O sea, lo que la Constitución puede decir que sean incautados los bienes. Punto. Pero no dar formas. Viene la parte procesal. Eso es procesalismo. Ya. Entonces, ahí hay la división, ¿no? Entonces, debemos de entender, por favor, y analizar estos temas con mucha cabeza fría. O sea, esto es como que te digan, tienes derecho al agua, todos tenemos derecho al agua para tomar. Para tomar no. Eso ya. Tú verás qué uso le das. Tú verás qué uso le das. Manda la ley que te regule eso. Así es, para bañarte, para tomar, para cocinar, pero lo que te tiene que decir, porque la Constitución ve lo macro, pues, ¿no? Lo macro. Lo macro ve la Constitución. Lo general, lo que te dice, te protege el derecho en sí. ¿Algún rato, Fernando, tú has escuchado sobre el principio erga omnes? Claro, por supuesto. Eso es una cobertura general sobre una resolución judicial. Correcto. Que afecta no solamente a las interpartes, sino a todos que tengan interés sobre ese hecho. Sobre eso se debe legislar en una próxima asamblea constituyente. Mira, Abraham, qué interesante, ¿no? Este diálogo, ¿no? Qué bueno, qué fructífero, porque nos ayuda a ir despejando dudas y académico sobre todo. Claro, pues si ustedes son también peritos en leyes y un ciudadano común y corriente como yo también tiene que tener su punto de vista. Por supuesto. Y me gustaría también que salgan la radio, salga al parque o salga a
a las calles y le pregunte al ciudadano, pero no al ciudadano que está por una línea o por otra línea, sino que cuál es su criterio, su punto de vista, para poder así ayudar a esos que vayan de asambleístas, orientarlos y qué es lo que la necesidad del ciudadano, ¿no? Realmente cuáles son los derechos que deben de ser respetados, porque imagínate, Fernando, que yo hoy me amanecí con cierta idea y me conseguí una pistola y le vaya a disparar a los dos. Y ahí me mandan 10 años, 20 años. Yo maté 2 personas. ¿Tú crees que no merezco yo la muerte? Ahí viene, ¿cómo es? Derecho subjetivo, derecho... Claro. Bueno, tanto derecho. Para que te des cuenta, ¿no? Le cuesta el derecho de expresarse, de vivir una vida sana, un delincuente como yo. ¿Qué me explico? Ahí tú vas a decir que tú eres radical, Abraham. Ya desaparecerían los abogados, ¿cierto? Mira, es difícil el tema jurídico, porque es cuando te encuentras entre la razón y el sentimiento, lo que tú sientes, ¿no? Si tú tienes al frente a un delincuente que ha violado niños, ¿no? Si tienes al frente a un delincuente que ha matado, a un sicario, por ejemplo, entonces tú como Estado, tú le dices, tú has matado, no mereces vivir. Entonces viene el Estado y mata al delincuente. Entonces, pero resulta de que el Estado también se convierte en un asesino. Está haciendo lo mismo que hizo el delincuente. ¿Qué hizo el delincuente? Matar. ¿Qué hace el Estado? Matar. Entonces, hay una línea de raciocinio muy frágil en eso y es un tema muy amplio todavía para otro programa. Así es, pongo el caso Favela en Brasil. Y acá ya hay producción. 174 muertos allá en producción parece cangrejito, así producción. Ya me tienen así, mira. Abraham, un abrazo. Nos vemos de aquí. ¿Cuándo nos vemos, mi querido doctor? El miércoles. Punto de vista estará de retorno. Primero va a ser uso de un feriado obligatorio. Estaremos de retorno en esta mesa de opinión el próximo día, miércoles 5 de noviembre de 2025. Abogado, retire el cheque de Radio Salinas. Sí, ya cobramos con tiempo. El décimo ya está tercer sueldo está cobrado. 10º, 20º y 100º tiene cobrado el doctor. Y adicionales. Y adicionales también. Excelente. Abraham, un gusto estar con usted, fraterno, un abrazo enorme y gracias por habernos acompañado el día de hoy. Estimado doctor Hacho, su despedida, su mensaje a la comunidad. En este periodo de vacancia, de un cese de actividades, es importante que los ecuatorianos, luego de disfrutar con la familia, de pasar un momento ameno, también reflexionemos. Pues del 5 en adelante viene la campaña por la consulta electoral y es el momento de meditar lo que pensemos que nos conviene o lo que no nos conviene. De eso depende el futuro del Ecuador. Por mi parte, hasta una próxima oportunidad. Estimado ingeniero Abraham Segarra, su despedida y su mensaje a la comunidad. Bueno, un gusto, porque yo siempre le hago el seguimiento a ustedes y es bonito escucharlos cuando entrevistan y tienen su punto de vista. Y a mí se me amplía el cerebro, se me amplía la magnitud de crecer académicamente y de conocimiento en derecho. Muchas gracias por la oportunidad, Fernando. Listo, estimados ecuatorianos y peninsulares, nos vamos a un receso de un feriado y que en algún momento en la mesa, compartiendo con la familia, se traiga el tema de qué es lo mejor para nuestro país. No importa la postura que tengas, no importa si estás por el sí, si estás por el no, si quieres cambiar la Constitución o quieres dejarla que está, no importa. Lo importante es que sepas por qué. Lo importante es que tengas el conocimiento y la madurez para poder decidir si queremos este Ecuador que tenemos ahora o si miramos un futuro con un nuevo Ecuador y probamos y nos damos una nueva oportunidad de tener una nueva legislación. Pongámoslo en la mesa de discusión con nuestros amigos, con nuestra familia, como tema de conversación. Tarea para este fin de semana, para este feriado. Que Dios los ilumine, que Dios los cuide, que Dios cuide al Ecuador. Por favor, si beben,
no manejen, terminemos este feriado en familia, que cuando termine este feriado nadie falte en la mesa, que cuando termine este feriado la familia esté completa. Nos vemos el día miércoles 5. Bendiciones, un abrazo. En cada rincón lleva la comunicación. Diálogo de altura sin parar. Opinión que no vas a olvidar. Punto de vista para pensar. Te llevará a otro lugar. Punto de vista. La opinión con criterio. Punto de vista. Te lo digo en serio. Punto de vista.